Lo que comenzó en 1938 como una pequeña idea comercial vendiendo pescado seco y fideos, terminó fabricando teléfonos, chips, barcos, hospitales, seguros y convirtiendo a Samsung en la mayor aseguradora de Corea del Sur. Detrás de ese crecimiento estaba Lee Byung-chul, un hombre obsesionado con expandirse y entrar en cualquier negocio que ofreciera una oportunidad. Prepárate para descubrir el lado menos conocido de la dinastía Samsung, una estrecha relación con el poder político, un crecimiento constante, conflictos familiares, escándalos de corrupción, juicios y el turbio final de uno de sus herederos. Lee Byung-chul nació en 1910 en Uiryong, una zona rural de Corea. Lee creció en una familia acomodada. Su padre era un importante terrateniente de la región y poseía extensas tierras agrícolas que proporcionaban ingresos estables a la familia. Mientras muchas familias luchaban cada día por llevar comida a la mesa, Lee tuvo acceso a una educación privilegiada y a oportunidades que estaban fuera del alcance de la mayoría de los coreanos de la época. Todo parecía indicar que su camino ya estaba hecho, dado a sus recursos. Su familia lo envió a estudiar a Japón para obtener prestigio académico y continuar fortaleciendo el patrimonio familiar. Era una oportunidad reservada para muy pocos jóvenes coreanos. A finales de la década de 1920, ingresó en la Universidad de Waseda, una de las más prestigiosas de Japón, pero el plan no salió como toda la familia esperaba. Lee abandonó los estudios y regresó a Corea antes de graduarse. Para cualquier familia aquello fue una enorme decepción. Además volvió sin un rumbo claro, y aquel aparente fracaso fue solo el primero. Con poco más de 20 años, invirtió parte del dinero familiar en un molino de arroz. Sobre el papel parecía una apuesta razonable. Corea del Sur dependía de la agricultura, y el arroz era uno de los productos más importantes del país. Este negocio tampoco funcionó, a pesar de las supuestas necesidades del mercado coreano, y vio cómo su primer intento de convertirse en empresario se desmoronaba delante de sus ojos. Aquí es donde comenzó a recorrer mercados, almacenes y centros de distribución. De hecho, pasaba horas viendo qué productos se vendían, cuáles escaseaban y dónde se encontraba el dinero. Mientras otros empresarios se centraban en un único negocio, Lee empezó a obsesionarse con entender cómo funcionaba todo el sistema. Y aquí aparece una de las claves para entender la historia de Samsung. Lo curioso es que Lee Byung-chul nunca soñó con fabricar teléfonos móviles. Estaba obsesionado con crecer. Cuando fundó Samsung, no soñaba con fabricar teléfonos, televisores o chips. Lo que quería era construir una organización capaz de sobrevivir generaciones, entrar en nuevos mercados y no depender de una sola actividad. Lo que realmente le obsesionaba era algo mucho más ambicioso: crecer de forma obsesiva y entrar allí donde hubiera una oportunidad. Lee se enamoraba de una idea. Si el dinero estaba en el comercio, entraba en el comercio. Si aparecía una oportunidad en los alimentos, se movía hacia los alimentos. Si surgía un negocio rentable en otro sector, allí estaba él. Pensaba como el constructor de un imperio. Y aunque hoy pueda parecer extraño que una compañía que empezó vendiendo productos básicos acabara dominando la tecnología mundial, en Asia este tipo de mentalidad no era tan rara. Muchos grandes conglomerados crecieron expandiéndose hacia sectores completamente diferentes. La diferencia es que Samsung llevó esa filosofía mucho más lejos que casi cualquier otra. En 1938, a sus 28 años, fundó una pequeña empresa comercial en la ciudad de Daegu dedicada a vender pescado seco, verduras, frutas y fideos a distintas regiones de Corea y también a China. La llamó Samsung. En coreano significa 3 estrellas, un símbolo asociado a algo grande, fuerte y duradero. En aquel momento Samsung era poco más que un pequeño negocio de alimentos. Nadie podía imaginar que aquel nombre acabaría apareciendo en teléfonos móviles, hospitales, aseguradoras, rascacielos o algunos de los chips más avanzados del mundo. Los años siguientes estuvieron marcados por guerras, crisis e inestabilidad política. Muchas empresas desaparecieron durante aquel periodo. Samsung sobrevivió y después empezó a crecer. Tras la Guerra de Corea, el país necesitaba reconstruirse casi desde cero. Lee vio una oportunidad donde otros solo veían destrucción. En 1953 fundó Cheiljedang, una refinería de azúcar que acabaría convirtiéndose en una de las mayores del país. El negocio fue un éxito. Un año después creó Cheil Industries para fabricar hilo, tejidos y productos textiles destinados a una población que demandaba cada vez más ropa y bienes de consumo. Samsung seguía creciendo. Durante los años 60 entré en los seguros, las finanzas y la construcción. Cada vez que detectaba una oportunidad,
reinvertía los beneficios para expandirse a un nuevo sector. Para entonces Samsung ya no se parecía demasiado a la pequeña empresa que había nacido en Daegu. Las bases del imperio estaban construidas, y en 1969 Lee tomó una de las decisiones más arriesgadas de toda su carrera: entrar en la industria electrónica. Samsung empezó fabricando televisores, radios y electrodomésticos. Muchos pensaron que estaba asumiendo demasiados riesgos y que tarde o temprano terminaría cometiendo un error imposible de corregir. No sería la primera vez que lo subestimaban, porque mientras otros empresarios construían negocios, Lee Byung-chul llevaba décadas construyendo algo mucho más grande, un imperio que acabaría influyendo en la vida de millones de personas y que, décadas después, provocaría una lucha familiar tan feroz que uno de sus herederos terminaría entrando en prisión. A finales de los años 70, millones de personas conocían Samsung por sus televisores, radios y electrodomésticos. Lo que muy poca gente sabía era que la compañía estaba creciendo en direcciones completamente inesperadas. Mientras sus productos entraban en los hogares, Samsung también se estaba convirtiendo en una de las mayores aseguradoras de Corea del Sur. Al mismo tiempo ampliaba sus negocios financieros y participaba en proyectos de construcción cada vez más ambiciosos. Pero aquello era solo una parte de la historia. Con los años, Samsung entró en la construcción naval y terminó convirtiéndose en uno de los mayores fabricantes de barcos del mundo. También creó divisiones dedicadas a levantar carreteras, túneles, puentes y grandes edificios. Décadas después, una empresa del grupo participaría en la construcción del Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del planeta. Y ese es precisamente uno de los aspectos más sorprendentes de Samsung. La mayoría de las personas piensan en teléfonos móviles cuando escuchan ese nombre, pero Samsung llevaba años construyendo un imperio que iba mucho más allá de la tecnología. La compañía llegó a tener negocios relacionados con la construcción, las finanzas, los seguros, los astilleros, los hoteles y hasta una división aeroespacial que fabricó helicópteros y vehículos militares para el ejército. Incluso desarrolló hospitales, centros médicos y proyectos educativos. Mientras tanto, Samsung Electronics seguía creciendo. La decisión de fabricar sus propios semiconductores había resultado mucho más importante de lo que parecía en un principio. La compañía no solo utilizaba esos chips en sus productos, también comenzó a venderlos a fabricantes de todo el mundo. Con el paso de los años, Samsung terminó convirtiéndose en una pieza fundamental de la industria tecnológica global. Hasta Apple, uno de sus mayores rivales, acabaría utilizando determinados chips de memoria fabricados por Samsung en algunos de sus dispositivos. A principios de los años 80, Lee Byung-chul ya era uno de los empresarios más poderosos de Corea del Sur. Samsung estaba presente en sectores que parecían no tener ninguna relación entre sí, y miles de familias dependían directa o indirectamente de las empresas del grupo. Lo que había comenzado como un pequeño negocio comercial en Daegu se había transformado en uno de los conglomerados más grandes de Asia. Pero mientras el imperio seguía creciendo, el fundador se acercaba a un problema que ningún empresario puede evitar: la sucesión. Porque construir una empresa gigantesca es una cosa, decidir quién la controlará cuando ya no estés es otra muy distinta. Y en la familia Lee, esa decisión iba a cambiar el poder político y el seno de una dinastía por el poder. Digamos que Samsung y el poder estaban al borde de la salpicadura de la corrupción. Cuando terminó la Guerra de Corea en 1953, Corea del Sur estaba devastada. Gran parte de la infraestructura del país había quedado destruida, la producción industrial era limitada y la economía dependía en gran medida de la ayuda exterior. El gobierno necesitaba reconstruir el país lo antes posible. Para hacerlo necesitaba fábricas, empleo, exportaciones y empresas capaces de crecer a una velocidad que muy pocas compañías podían alcanzar por sí solas. Por eso empezó a apoyar a un pequeño grupo de grandes empresas nacionales. Les facilitó acceso a financiación, créditos favorables e incentivos destinados a acelerar su expansión. Samsung fue una de las principales beneficiadas. A medida que la compañía crecía, también aumentaba su importancia para la economía surcoreana. Cada nueva fábrica generaba empleo. Cada nueva inversión ampliaba la capacidad industrial del país y cada nuevo negocio reforzaba la estrategia del gobierno. Durante aquellos años, Samsung siguió expandiéndose mientras las autoridades impulsaban políticas para fortalecer la industria nacional. Cuando la empresa entró en la electrónica, el gobierno limitó la entrada de determinados productos extranjeros
y aprobó incentivos fiscales para las compañías del sector. Samsung ya se encontraba en una posición privilegiada para aprovechar aquellas medidas. La relación beneficiaba a ambas partes. Corea del Sur necesitaba empresas fuertes para competir con las economías más avanzadas del mundo, y Samsung necesitaba capital para seguir creciendo. Con el paso de los años, la compañía obtuvo acceso a financiación en condiciones que muchas empresas más pequeñas difícilmente podían conseguir. Algunos bancos vinculados al entorno gubernamental ofrecieron líneas de crédito especialmente favorables para impulsar proyectos considerados estratégicos para el país. Aquella financiación permitió a Samsung abrir nuevas fábricas, entrar en nuevos sectores y aumentar todavía más su tamaño. Según diversos críticos, la relación llegó a ser tan estrecha que la compañía utilizó parte de esos recursos para adquirir participaciones en algunos de los mismos bancos que habían contribuido a financiar su expansión. Para muchos ciudadanos, Samsung representaba el éxito de la reconstrucción económica de Corea del Sur. Para otros, empezaba a convertirse en una empresa con una influencia difícil de igualar. Mientras ese debate crecía, Lee Byung-chul seguía ampliando el imperio que había construido durante décadas. Y por primera vez desde que fundó Samsung, la pregunta más importante ya no era cómo hacer crecer la compañía. Cuando el imperio dividió a la familia. En noviembre de 1987, Lee Byung-chul murió a los 77 años. Después de casi 5 décadas al frente de Samsung, el control del grupo pasó a manos de su tercer hijo, Lee Kun-hee. Durante años había observado cómo compañías japonesas como Sony, Panasonic o Toshiba eran consideradas referentes mundiales de calidad, mientras Samsung seguía siendo vista como una marca capaz de fabricar mucho, pero no necesariamente lo mejor. En 1995, después de detectar problemas de calidad en miles de productos, ordenó reunir teléfonos, faxes y otros dispositivos electrónicos delante de empleados de Samsung. Más de 100.000 aparatos fueron destruidos públicamente. Lee Kun-hee quería que Samsung dejara de competir por cantidad y empezara a competir por calidad. La compañía aumentó sus inversiones en investigación, diseño y tecnología propia. Desde entonces, Samsung pasó de seguir las tendencias del mercado a competir directamente con algunas de las empresas tecnológicas más importantes del planeta. Pero mientras la empresa cambiaba, dentro de la familia Lee comenzaban a surgir tensiones que llevaban años acumulándose en silencio. Pero mientras Samsung seguía creciendo, dentro de la familia Lee empezaban a aparecer tensiones que llevaban años acumulándose en silencio. El problema se volvió mucho más serio en 2014. Ese año, Lee Kun-hee sufrió un infarto que lo dejó incapacitado para dirigir la compañía como lo había hecho durante décadas. Por primera vez, la familia tuvo que enfrentarse a una pregunta que llevaba años evitando. ¿Quién iba a ocupar su lugar? Samsung era una multinacional gigantesca, pero seguía controlada por una sola familia. Y cuanto más grande se había hecho el imperio, más importante se volvía decidir quién heredaría el control. Todas las miradas se dirigieron hacia Lee Jae-yong, el único hijo varón de Lee Kun-hee y el heredero más probable. Sin embargo, cuando hay una fortuna gigantesca de por medio, las sucesiones rara vez son sencillas. Lo que estaba en juego no era únicamente dinero, era el control de una dinastía empresarial construida durante 3 generaciones. Las tensiones que durante años habían permanecido dentro de casa empezaron a hacerse más visibles. Los desacuerdos aumentaron y cada decisión comenzó a ser observada con lupa. Lo que había unido a la familia durante décadas era exactamente lo que ahora empezaba a dividirla. La transformación impulsada por Lee Kun-hee ayudó a convertir Samsung en una de las compañías más importantes del planeta. El problema era que ningún imperio dura para siempre bajo el mando de una sola persona. Y cuando la salud de Lee Kun-hee empezó a deteriorarse, la pregunta sobre quién heredaría el control se convirtió en un problema inmediato. Entre tantas preocupaciones, había una investigación política terminó arrastrando a Samsung al centro de uno de los mayores escándalos de la historia reciente de Corea del Sur. Las autoridades comenzaron a investigar una red de favores, donaciones y relaciones entre grandes empresas y personas cercanas a la presidenta Park Geun-hye. Samsung apareció en medio de aquella tormenta. Los fiscales sostuvieron que Samsung había transferido decenas de millones de dólares a fundaciones y organizaciones vinculadas a Choi Soon-sil, una amiga íntima de la presidenta. Según la acusación,
Aquellos pagos buscaban obtener apoyo político para reforzar la posición de Lee Jae-yong durante el proceso de sucesión dentro del grupo. La investigación terminó sacudiendo al país entero. La propia presidenta Park Geun-hye acabó siendo destituida y condenada en otro de los mayores escándalos políticos de la historia moderna de Corea del Sur. Y Samsung volvió a encontrarse en el centro de todas las miradas. De repente, el hombre que había crecido preparándose para heredar el imperio familiar ya no aparecía inaugurando fábricas o representando a la compañía en actos oficiales. Aparecía entrando en los tribunales. En 2017, Lee Jae-yong fue declarado culpable de soborno, malversación de fondos, ocultación de activos en el extranjero y otros delitos relacionados con el caso. El heredero de Samsung terminó en prisión. La imagen era difícil de creer. La familia que había pasado décadas construyendo uno de los mayores imperios empresariales de Asia veía cómo su sucesor acababa sentado en el banquillo de los acusados. Samsung había sobrevivido a guerras, crisis económicas y cambios políticos. Mantener unida a la familia estaba resultando mucho más complicado, y aquella no sería la última vez que el apellido Lee volvería a ocupar los titulares. El teléfono que explotó. En 2016, Samsung parecía imparable. A pesar de los problemas que rodeaban a la familia Lee, la compañía seguía siendo una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y competía directamente con Apple por el liderazgo del mercado de los teléfonos inteligentes. La presión era enorme. Desde hacía años, Samsung intentaba demostrar que podía dejar de ser vista como una seguidora para convertirse en una empresa capaz de liderar la industria. La rivalidad con Apple era cada vez más intensa. Desde 2011, ambas compañías se enfrentaban en los tribunales por acusaciones relacionadas con el diseño del iPhone, y Steve Jobs había llegado a acusar públicamente a Samsung de copiar sus productos. Samsung quería cambiar esa imagen, y el Galaxy Note 7 debía demostrarlo. El teléfono incorporaba nuevas funciones, un diseño más refinado y especificaciones que buscaban competir con lo mejor del mercado. Pero poco después de su lanzamiento, empezaron a aparecer las primeras denuncias. Algunos usuarios informaban de que sus teléfonos se sobrecalentaban. Otros mostraban fotografías de dispositivos quemados después de cargarlos durante la noche. Los casos comenzaron a multiplicarse. Las imágenes se hicieron virales y varias aerolíneas empezaron a mostrar preocupación por la seguridad de los dispositivos durante los vuelos. Con el tiempo, distintas compañías aéreas terminaron prohibiendo el Galaxy Note 7 a bordo de sus aviones. Samsung reaccionó anunciando una retirada masiva y ofreciendo teléfonos de reemplazo a sus clientes. El problema era que algunos de esos dispositivos de sustitución también comenzaron a incendiarse. Finalmente, Samsung canceló la producción del Galaxy Note 7 y ordenó una retirada global del producto. El desastre terminó costando más de $5.000 millones entre retiradas, compensaciones y pérdidas asociadas. Al principio, Samsung atribuyó el problema a las baterías. Sin embargo, las investigaciones posteriores concluyeron que el fallo era más complejo. Los componentes internos estaban tan comprimidos dentro del dispositivo que las baterías podían sufrir daños y provocar sobrecalentamientos peligrosos. Años después, varios ingenieros describieron un ambiente de enorme presión para cumplir plazos cada vez más agresivos. La carrera por lanzar el producto y competir con Apple había reducido los márgenes de error al mínimo, y en cuestión de semanas, uno de sus productos más ambiciosos se convirtió en uno de los mayores errores de su historia. La compañía logró recuperarse, pero el Galaxy Note 7 se convirtió en un recordatorio de que incluso los gigantes pueden cometer errores cuando la presión por mantenerse en la cima empieza a ser más fuerte que la capacidad de detenerse y revisar cada detalle. Todo empezó con un hombre que abandonó sus estudios y abrió un pequeño negocio comercial en Corea. Décadas después, su apellido terminó ligado a uno de los mayores imperios empresariales del mundo. Si te ha gustado el documental, deja tu like y suscríbete. Cada semana compartimos historias como esta.